Buenas tardes, magistradas y magistrado. La grabación de esta sesión ha comenzado. Magistrada Presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenas tardes. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se abre la 8ª sesión ordinaria con grabación de la segunda sala colegiada penal y civil, señalada para el día de hoy, miércoles 27 de mayo de 2026. Siendo las 12 horas, se declara abierta la presente sesión. En atención a la convocatoria para esta sala, por favor, secretaria, sírvase a dar cumplimiento a la misma. Para tal efecto, se hace constar que el orden del día listado en la referida convocatoria es el siguiente. 1. Asistencia e integración de la sala. 2. Asuntos a tratar. A. Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión. Y B. Programación de la siguiente sesión ordinaria. 3. Asuntos generales. Y 4. Cierre de la sesión. Y para dar cumplimiento al primer punto señalado en la referida convocatoria, tenemos que se encuentran reunidos la magistrada primera y presidenta, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito, la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mence Herrera, y el magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. Como siguiente punto, que corresponde al inciso A de la citada convocatoria, tenemos como asunto tratar la cuenta del listado de tocas para la sesión. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistradas y magistrado, así como de la ciudadanía en general en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado enlistó en total 4 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con los tocas de la magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito, quien enlistó un proyecto. Toca 1 de la magistrada primera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 40/2026 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario de arrendamiento del número de expediente 38/2026, dimanado del Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explicaré de forma breve. En el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto de la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada en los autos del juicio extraordinario de arrendamiento con número de expediente 38/2026 del índice del Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Al contestar la demanda, la parte excepcionista opuso la excepción de incompetencia y sostuvo que la jueza quinta civil del Primer Departamento Judicial del Estado carecía de competencia para conocer del asunto, toda vez que la sumisión territorial plasmada en el contrato base de la acción se encontraba seriamente controvertida, en virtud de que la hoy demandada, al ser originaria de Canadá, no comprendía cabalmente el idioma español, ni le fue proporcionado traductor o intérprete que le explicara de manera cierta, clara y suficiente el contenido y alcance jurídico de las cláusulas del contrato, entre ellas la relativa a jurisdicción y competencia. Por ello, a razón de la demandada, estando viciado su consentimiento respecto del verdadero alcance procesal del acto que suscribió, refirió que la controversia debió promoverse ante la autoridad jurisdiccional de su domicilio o, en su caso, ventilarse previamente la validez de la cláusula atributiva de competencia cuya eficacia se objetó. Contrario al esgrimido por la parte excepcionista, acorde con lo establecido en los numerales 521 y 524 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la naturaleza de la acción es personal al nacer de un vínculo obligatorio derivado de una relación contractual, teniendo por objeto exigir el cumplimiento de una obligación personal, como lo es el pago de rentas, la rescisión del acuerdo de voluntades o la desocupación y entrega del predio correspondiente. En ese tenor, el legislador contempló y delimitó lo referente a la acción extraordinaria de arrendamiento en el libro tercero, título sexto, capítulo sexto del arrendamiento del Código Civil del Estado, cuya tramitación procedimental se encuentra regulada por las disposiciones contenidas en el libro segundo, título tercero, capítulo primero del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por lo tanto, la acción intentada es de naturaleza civil, siendo idónea la vida extraordinaria para sustanciar el juicio de arrendamiento, acción que por razón de materia corresponde conocer del procedimiento a los jueces civiles del foro común. En cuanto a la competencia por razón de territorio, se advierte del contrato
de arrendamiento base de la acción, en cuya cláusula 16ª se aprecia que fue establecido para el caso de sobrevenir alguna controversia, que las partes se someterían a la jurisdicción de los jueces y tribunales competentes de la ciudad de Mérida, Yucatán, renunciando a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles. En tal virtud y conforme a la fracción segunda del artículo 73 del Código Adjetivo de la materia, corresponde a la jueza de origen continuar en el conocimiento del presente asunto. De ahí que las alegaciones vertidas por el excepcionista no constituyen razón legal para declinar la competencia de la autoridad jurisdiccional que invocó al oponer su excepción. Ahora bien, en cuanto al sentido propuesto y por las consideraciones ya expuestas, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada y por consiguiente se estima que la jueza quinta civil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para resolver el juicio extraordinario de arrendamiento interpuesto hasta determinar lo conducente. Secretaria, agradecería se sirva a tomar la votación a los magistrados, por favor. Enseguida, magistrada. Solicito a las magistradas y al magistrado emiten el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mencerrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mencerrera, quien enlistó un proyecto. Toca 1 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 36/2026 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 288/2025, dimanado del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue puesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenas tardes, magistrados. Me permito someter a su consideración el proyecto del toca 36/2026. Mediante escrito presentado el 5 de agosto de 2025, el ciudadano de iniciales AVL promovió un juicio ordinario civil en contra de la ciudadana de iniciales KMTN, solicitando, entre otras cosas, que se declare la rescisión de la minuta de promesa de compraventa celebrada entre ambas partes, respecto a la futura venta de un predio ubicado en la localidad de Chuburná, Puerto, del municipio de Progreso, Yucatán. El Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado admitió el juicio en la vía y la forma planteada. Al contestar la demanda, la ciudadana KMTN opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, refiriendo que la competencia le corresponde a un juzgado del municipio de Progreso, Yucatán, por ser el lugar donde está ubicado el bien inmueble motivo de la litis. En cuanto a la competencia por razón de materia, en el presente asunto, la parte autora pretende dejar sin efecto la minuta de promesa de compraventa de fecha 20 de febrero de 2025, celebrada con la parte demandada. En ese sentido, el artículo 994 del Código Civil del Estado establece que si una de las partes obligadas en un contrato incumple las obligaciones asumidas, la otra puede exigir su rescisión, lo que también tiene relación con lo dispuesto en los diversos numerales 990 y 991 del propio ordenamiento sustantivo. Por lo tanto, la acción ejercitada es de naturaleza personal, toda vez que tiene por objeto exigir la rescisión de la promesa de compraventa celebrada entre las partes derivada del contrato base de la acción. Respecto a la competencia por razón de territorio, se debe tomar en consideración la cláusula 12ª del contrato base de la acción, en la cual aparece que fue voluntad de las partes acordar que se sometieran a la jurisdicción y competencia de los jueces y los tribunales de la ciudad de Mérida, Yucatán. En virtud de lo anterior, no le asiste la razón al excepcionista al sostener que son competentes para conocer del asunto de mérito de los tribunales del municipio de Progreso, pues si bien el inmueble motivo de la litis se ubica en dicho municipio, aquella manifestó su anuencia expresa para que el cumplimiento e interpretación de los actos que deriven de dicho documento fuera sometido a los tribunales competentes de la ciudad de Mérida, Yucatán, lugar donde la demandada también tiene su domicilio, lo que tiene como fundamento no únicamente lo estipulado en la referida cláusula, sino también el orden de prelación establecido en el artículo 73 del Código Adjetivo de la materia, al entablar la demanda ante los juzgados civiles de la ciudad de Mérida. Por todo lo expuesto, señores magistrados, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos. Declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por KMTN. Declarar que el Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio civil hasta decidirlo. Secretaria, por favor, si me ayuda con la votación. Enseguida, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mencerrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor.
El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas del magistrado tercero, licenciado en Derecho Roberto Alfonso Carrillo Granados, quien enlistó 2 proyectos. Toca 1 del magistrado tercero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 37/2026 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil del número de expediente 680/2022, dimanado del juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, abogada. Someto a consideración de las magistradas de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el presente asunto, la parte actora promovió un juicio ordinario civil solicitando, entre otras cosas, la nulidad de diversas escrituras públicas y, derivado de ello, la cancelación de múltiples inscripciones ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán y la cancelación de diversas cédulas catastrales ante la Dirección del Catastro del municipio de Mérida. La demandada, al contestar, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria ante el Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, bajo el argumento de que no es competente para conocer del presente asunto, a razón del que el mandato otorgado a favor del apoderado legal en representación de la actora se encuentra nulificado, aduciendo que tiene conocimiento que ha fallecido el apoderante y su pareja, y que ante dicha circunstancia debe existir un proceso de sucesión en primera instancia. Ahora bien, para definir la competencia del procedimiento, se procedió a analizar el presente caso, por ser la cuestión de competencia planteada en un presupuesto procesal de orden público e interés social, cuyas resoluciones de previo y especial pronunciamiento, ya que la misma sirve para definir si una autoridad judicial tiene o no la facultad para conocer la controversia planteada ante ello. En lo que concierne a la competencia por razón de materia, después de una revisión de los autos que obran en el expediente civil, se puede advertir que la parte actora solicita como prestación principal la nulidad de escrituras públicas. Entonces, se aprecia que la acción que pretende instar es con el fin de que la juez del conocimiento dilucide si los actos jurídicos impugnados adolecen de vicios que pudieran incidir en su existencia o validez, provocando en su caso la nulidad de los actos jurídicos y de los que pudieran derivar, por lo tanto, la naturaleza de la misma es de carácter personal, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha establecido que dicha acción es personal y que se relaciona con aquellos convenios, por lo que se pide su nulidad y que adolecen de algún vicio esencial o se trata de aquellos en los que el consentimiento ha sido arrancado por coacción o que tiene una causa ilícita. Respecto a la competencia por razón de territorio, para el caso particular cobra aplicación de forma analógica el artículo 73, fracción tercera del Código Adjetivo de la materia, la cual estipula que será competente la jueza o juez del domicilio del deudor y que éste tuviera varios el que elija la actora. La juez de origen es competente para seguir conociendo del presente asunto. Se afirma lo anterior toda vez que 4 de los 5 demandados cuentan con domicilio en la ciudad de Mérida, Yucatán, por lo que se encuentran dentro de la jurisdicción territorial de la autoridad de primera instancia. De lo anteriormente expuesto, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia planteada. En consecuencia, se concluye que el Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí tiene competencia para conocer del presente asunto. Es cuanto. Secretaria, proceda a la votación. Enseguida, magistrado. Solicito a las magistradas y al magistrado emitan el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Marena García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mencerrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 del magistrado tercero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de sentencia relativo al toca 12/2025 en materia penal tradicional, derivado de la causa penal 767/2014, proveniente del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que el agente del Ministerio Público, la querellante, el sentenciado y el defensor particular interpusieron el recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 23 de mayo de 2025. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, abogada. Someto a consideración de las magistradas de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el presente proyecto de resolución correspondiente al recurso de apelación interpuesto por la agente del Ministerio Público de la adscripción correspondiente en contra de la sentencia definitiva de primera instancia de fecha 23 de mayo de 2025 dictada por la jueza primera penal del primer Departamento Judicial del Estado, en la que se consideró al citado sentenciado penalmente responsable del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. En este caso, las partes apelantes manifiestan inconformidad con las sanciones impuestas al sentenciado, pues tanto el agente del Ministerio Público como la querellante refieren que aquellas deben ser mayores a las establecidas por la jueza. Adicionalmente, la representación social argumenta
que no es procedente sustituir la sanción porque no se cumplen los requisitos previstos en el artículo 95, fracción tercera, con relación a lo dispuesto en el inciso C, fracción primera del artículo 100 del Código Sustantivo. Respecto al defensor particular, expresó disenso con la acreditación del delito y la plena responsabilidad del acusado, y también alega que la pena que correspondía aplicar a su defendido es la mínima. El sentenciado no expresó agravos. Realizado el estudio de las constancias que integran la causa penal, así como de la sentencia impugnada, propongo declarar infundados los agravios de las partes apelantes. Sin embargo, advierto motivo de suplencia de la queja únicamente a favor del acusado en términos del artículo 382 del Código de Procedimientos en materia penal del Estado aplicable, por lo que debe modificarse el fallo recurrido únicamente para no privar al sentenciado de los derechos de familia y para establecer que la suma que corresponde pagar al sentenciado en concepto de reparación del daño es de 643,400 pesos. Ello porque la decisión de la juzgadora de privar al sentenciado de los derechos de familia, acorde con lo dispuesto en el artículo 220 del Código Penal del Estado vigente en la época de los hechos, considero que no debe subsistir porque la citada norma es incompatible con el principio de taxatividad que rige en materia penal y contrario a los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en lo concerniente al monto del pago de reparación del daño establecido por la juzgadora no es correcto porque no tomó en cuenta que en sentencia de fecha 8 de junio de 2018 el juez familiar redujo el monto de la pensión alimenticia a favor de la querellante y su hijo de 5,000 a 3,000 pesos mensuales, por lo que el periodo de omisión de diciembre de 2012 a mayo de 2025 lo cuantificó a razón de 5,000 pesos mensuales. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Enseguida, magistrado. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Méndez Herrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se ha concluido con los proyectos listados para esta sesión. Ahora bien, se continúa con el segundo punto, referente al inciso B de la convocatoria previamente enviada a ustedes, magistradas y magistrado, donde se asigna la fecha de la siguiente sesión ordinaria de esta sala. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Magistrada y magistrado, someto a su consideración que la próxima sesión ordinaria sea el día miércoles 10 de junio del año 2026. ¿Algún comentario al respecto, magistrada Lisset? Ninguno por mi parte, magistrada. Gracias. Magistrado Roberto. Ninguno, magistrada. Muchas gracias. Secretaria, ¿tiene usted el uso de la voz para darle continuidad al orden del día, por favor? Para concluir con el orden del día, se pregunta si existen asuntos generales a tratar dentro de la octava sesión ordinaria. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Magistrada y magistrado, ¿tienen algún asunto a tratar? Magistrada Lisset Mimensa. Ninguno por mi parte, magistrada. Gracias. Magistrado Roberto. Ninguno, magistrada. Gracias. Secretaria, agradecería continúe con el siguiente punto del orden del día. Para finalizar con el orden del día, se otorga el uso de la voz a la magistrada presidenta para que proceda a clausurar la octava sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil. Gracias, secretaria. Se concluye la presente sesión y se ordena a la secretaria de Acuerdos que levante el acta de sesión para la debida firma y autorización de los integrantes de esta sala. Lo anterior para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública. Siendo las 12:23 del propio día miércoles 27 de mayo del año 2026, se concluye la octava sesión ordinaria de la segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.